Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hemos adaptado nuestra programación a las circunstancias que son, naturalmente, la inauguración del puerto del Callao en la doble sede. Por una parte, Palacio de Gobierno con el presidente Xi Jinping y la presidenta Boluarte ahí, y por otra parte, en Chancay mismo, con el representante de Costco y el representante de Volcan, José Picasso. Nosotros hemos invitado al economista Alejandro Indacochea para que nos dé su visión, tal y como la ha expresado ya durante los últimos días, de la importancia que tiene este puerto para el Perú y para nuestra región. Muy buenas noches, señor Indacochea. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Mira, hoy día es un día histórico. ¿Ya? Chancay está llamado a ser, para mí, un Hong Kong latinoamericano. ¿Esto qué llevaría? Llevaría a que el puerto de Chancay nos daría que recuperemos, digamos, la importancia histórica que tuvo el Callao desde la época del virreinato. Su ubicación geográfica privilegiada, eje de integración de América Latina, y hoy día lo resaltan los principales medios internacionales. Financial Times, New York Times, Wall Street Journal, resaltan la importancia y la trascendencia que tiene el puerto de Chancay con respecto a América Latina. Díganos, ¿cómo se traduce eso en el impacto económico en el Perú, tanto en el PBI como en la creación de empleo? La inversión ya se señaló, más o menos 1.300 millones, debe llegar a 3.500, es un puerto de última generación. ¿Qué significa esto? Hoy día los barcos de 50.000 toneladas no llegan a América Latina. Llegan a Manzanillo o en Norteamérica, en California, y hacen transbordos en barcos más pequeños de 15.000, 20.000. Lo cual hace perder tiempo. Hacen pérdida de tiempo y gasto, costo. Hoy día, con lo que implica Chancay, son 12 a 15 días de ahorro de transporte marítimo de cualquier lugar del Asia. Y los barcos de 50.000 toneladas van a llegar directamente al puerto de Chancay para hacer transbordo. ¿Y esto qué significa adicionalmente? Para el resto de los países vecinos hay una importancia económica. Ecuador está mirando trasladar su banano y cacao para exportarlo por Chancay. Para ahorrar esos días. Para ahorrar esos días. Este puerto permite. Porque Guayaquil solo tiene para 20, 15.000, 20.000. No hay más. Entonces ellos quieren tomar lo que se denomina economía tamaño, economía de escala, para traerlos por acá. Colombia no tiene TLC con China y está pidiendo una zona franca en Perú. Para Brasil es el más importante. Brasil exporta al Asia más de 110.000 millones de dólares. O sea, casi la mitad del PBI. Productos agrícolas sobre todo. Productos agrícolas en exclusiva e industriales también. ¿Ya? Para ellos, digamos, la ruta es muy larga. Es el canal de Panamá, que hoy día está en problemas. Por la falta de agua. Por la falta de agua. El otro es por el sur, que es muy peligroso, Magallanes. Y el otro camino mucho más largo, por África. ¿Y la producción brasileña llegaría por qué vía hasta Chancay? Por dos caminos, por dos vías. La vía del sur ya está hecha. Es la transoceánica que recién le podríamos dar uso, porque es toda la zona industrial de Brasil que saldría a Matarani y de Matarani a Chancay. Y la otra vía, que están interesados en hacer un tren, implica que Crucero de Azul y Pucallpa son dos ciudades gemelas, solamente tienen 100 kilómetros de distancia. Crucero de Azul exporta carne de ganado cebú y soya. Estos productos podrían salir directamente, uniendo esos 100 kilómetros, directamente para Chancay. Entonces, el gigante de Brasil, si sale por Chancay para exportar más de 100.000 millones de dólares hacia el Asia, daría un vuelco realmente para el país. Yo creo que acá esto tiene otra trascendencia, otra importancia para el país. Tal vez no le estamos mirando en toda su amplitud. Han habido algunas reservas en el extranjero por consideraciones geopolíticas, ¿no? Hemos visto justamente la prensa norteamericana y la prensa financiera británica temer que este puerto privado, pese a que es 40% propiedad peruana, 60% de una empresa china, signifique una pérdida de soberanía. ¿Qué fundamento tiene esta crítica? Bueno, lo que sucede es que tradicionalmente el Pacífico Índico estaba en manos de Estados Unidos. Y esto ha sido una jugada estratégica, evidentemente, de China llegar al puerto de Chancay. Entonces han perdido esa hegemonía y de inmediato veo la respuesta positiva que la NASA va a hacer un centro espacial en Talara, a buena hora. Sí. Mira, Fernando, hoy día el mundo vive una nueva guerra fría. Hay un nuevo orden bipolar, pero la guerra ya no es con armamento, no es como en aquel entonces. Es una guerra comercial y estratégica.
Y nosotros somos demasiado pequeños, somos el 0.2% del comercio mundial. Entonces tenemos que jugar estratégicamente en esa bipolaridad para ver cómo nos favorecemos. ¿Es posible jugar con los dos si es que las fricciones se acentúan entre China y Estados Unidos? Con Trump en particular, ¿no? Bueno, hoy día el Wall Street Journal está muy preocupado porque dice que han perdido la hegemonía en América Latina, esa preponderancia. Además, acá hay una razón económica de fondo. Chile también está muy alejado y está planteando hacer transbordo para venir a Chancay. Para Bolivia somos la salida natural. Oportunidades internas para productos agroindustriales que antes demoraban demasiado y era muy costoso el transporte. Hoy día se van a asociar los agroindustriales para exportar y llegar con cultivos que antes no se podían hacer. Recordemos que lo más importante para China y para ellos es importar alimentos. Ahora, esta inauguración ha opacado la realización del foro APEC el día de hoy, ¿no? Porque las cámaras están dirigidas hacia Chancay y hacia Xi Jinping en tanto que inaugurador de este puerto. Pero en el marco de APEC se están produciendo negociaciones para perfeccionar algunos tratados de libre comercio y para firmar otros. Y entre lo que se pretende perfeccionar es el tratado que hemos firmado hace ya mucho tiempo con China. ¿Qué es lo nuevo que debe haber en esta negociación? Bueno, tengo entendido que se está discutiendo las misiones comerciales. Un componente importante, pongamos, es si China trae productos a Perú, trae vehículos, y los vehículos simplemente se exportan sin valor agregado, vamos a generar un problema con Estados Unidos. Y eso ya sucedió con México. Entonces tiene que haber un porcentaje de integración, ciertas restricciones, no simplemente un ensamblaje y llegar al mercado americano. Ahora, importante en la reunión de la APEC, el Tratado de Libre Comercio con Hong Kong y con el resto de países del Asia, porque esto no implica solamente China. ¿No? Estamos tras eso, ¿no? Tras Indonesia. Y el de Indonesia, sí, ¿no? Sí. Entonces el Perú tiene una ventaja comparativa y competitiva sumamente importante. Hyundai tiene un convenio con el CIMA para construir y reparar barcos de 50.000 toneladas. ¿No? En Corea del Sur. Sí. Y con Corea del Sur. Entonces, esto significa, pues, realmente, si lo sabemos aprovechar nosotros como país, generar todo un polo económico de desarrollo industrial, impulsarnos en otra forma hacia el futuro. El país, pero es un país de oportunidades, Fernando. Usted nos ha hecho saber que Estados Unidos observa esto con algunas reservas porque la fricción con China se acentúa, la sensación de que crece económicamente y tiene vocación a ser la primera potencia económica del mundo en algún momento. ¿Qué pasa con la Unión Europea? Mira, en el siglo XX era el siglo del Atlántico. Era Europa, Nueva York, Buenos Aires, ¿no? Tenía una ciudad muy importante, Argentina, Brasil. El siglo XXI es de la cuenca del Pacífico. Estamos hablando en la reunión de la APEC. Son los países que representan el 60% del comercio mundial, de la producción mundial. Da la impresión que Europa ya es un continente de cierta forma envejecido. Y en muchos de los casos con el Asia nosotros tenemos grandes similitudes, porque Indonesia, pongamos, tiene más de 200 millones de habitantes y hay problemas con la informalidad. Entonces nos hemos encontrado que tenemos problemas similares, que tenemos que ponerlos en agenda. Y esto es una asociación para ver cómo dentro de ciertos parámetros nos vamos asociando, integrando para el comercio mundial, ¿no? Se habla de otras inversiones chinas posibles, particularmente en agricultura, y el ministro de Desarrollo Agrario mencionó el caso de Pampas Verdes, 10.000 millones de dólares para incorporar a nuestra superficie agrícola 250.000 hectáreas, es decir, más que Chavimochic, Majes y Chinecas juntos. Realmente eso sería trascendente. Ahora, nosotros principalmente para China exportamos productos agroindustriales. Es comida. China necesita dar comida a 1.300 millones de habitantes. Entonces, dentro de ello, el Perú tiene una posición privilegiada, pues. Estamos viviendo todo este resurgir, digamos, de lo que implica la agroindustria, que para muchos es catalogado en el exterior. El Wall Street Journal lo menciona, un auge, como un éxito, un auge. Sí. Nos hemos convertido en un país exportador que habíamos superado, digamos, el modelo chileno. Y estamos camino a los 13.000 millones de dólares, ¿no? De exportaciones agropecuarias, sí. Agroindustriales, sí. ¿no? Y esto implica que toda la costa peruana
podría trasladarse en otra forma, podríamos reconvertirnos. Mira, hay un resurgir de la agroindustria en Perú. Lo que dejamos de lado, la costa, las irrigaciones, es un clima exclusivo con tecnología diferente que hemos tomado de otros países, ¿no? Por otra parte, ¿en qué queda en el proyecto de industrializar nuestro país y exportar productos con un mayor valor agregado? Mira, Fernando, hoy día vivimos la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución ha trastornado totalmente la economía mundial. Tú llegas a Estados Unidos, casi no hay industria americana. Esa es la campaña de Trump. De Trump. Ya casi no hay. Mucho éxito por eso, ¿no? Ya, ese ha sido él plantea el resurgir americano. Estamos viendo que Volvo tiene accionistas chinos, que la fábrica de robots más importante de Alemania la compra China. Y la paradoja del siglo XXI es que la economía más grande del mundo va a ser una economía estatal, como es la economía Ahora, china. ¿es propiamente estatal o hay un espacio para las empresas privadas chinas? Acá nos dicen al menos que COSCO Shipping, que es la más importante en empresa portuaria naviera del mundo, la más grande, es privada. Privada, entre comillas. Ya acá la participación del Estado en las empresas es preponderante. COSCO Shipping vale la pena comentar lo siguiente, que es una empresa integrada. No solamente es el puerto, sino es uno de los más grandes que hace transporte a nivel mundial, el transporte marítimo a nivel mundial. Ahora, esa separación entre empresa privada y empresa estatal no es tan clara en la economía china. Acá yo lo he visto en el caso, vienen 3 empresas contratistas y a la hora que uno trata con los representantes, más que empresarios son empleados públicos. ¿Por qué? Porque las decisiones las toman a distancia y en muchos casos no con racionalidad económica. Usted está previendo una especie de Hong Kong en Chancay en torno al puerto, otras inversiones, etcétera. Pero Hong Kong creció de la misma manera que otros países, como Singapur, como Corea del Sur, gracias a una educación de primera adaptada a las necesidades del país. ¿Estamos caminando eso acá? Ese es un factor limitante, terrible en el país. O sea, cuando tenemos 43% de anemia, cuando tenemos chicos de 8 o 10 años, el 70% no entiende lo que lee, no hay base de matemáticas, y adicional eso lo completamos con una educación universitaria que en muchos casos es una estafa. Estamos produciendo no lo que necesita el país, me explico mejor. El 70% de las carreras del último censo universitario, Derecho, Contabilidad, Administración, hay Ingeniería Industrial y hay Economía. ¿Dónde está Bitcoin? ¿Dónde está Big Data? ¿Dónde está toda la tecnología del futuro? Entonces no hemos entendido, y nuestra clase política habla de una industrialización que ya es historia pasada. Hoy día tenemos que pasar a una cuarta revolución industrial, no han entendido el mundo. Estamos llegando a una guerra de misiles con arcos, con flechas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que adaptar la educación, trasladar, porque el país necesita otro tipo de profesionales, otro tipo de demandas, de actividades. De acuerdo. Ahora, pregunta final. ¿Cuánta eficacia puede ofrecer el Estado y sus instituciones frente a empresas privadas? Lo sea o no, COSCO Shipping, lo es Volcan, que posee 40% del puerto, porque hay un malestar grande, ¿no? Con el funcionamiento del Estado, su burocracia y el aplastamiento que tiene de la iniciativa privada. Bueno, tenemos que reformar el Estado. El Estado tenemos que... Indecopi, por ejemplo. En la reunión de la PEC les está preocupando cómo ellos van a proteger su propiedad intelectual acá en el país. Cómo se va a garantizar, digamos, esa institucionalidad. Y temas vigentes como el tema, digamos, de la corrupción, ¿no? En el país. Son temas que no podemos dejarlo de lado en la agenda. Tenemos que cambiar el país. Es una regionalización donde el problema no es dinero. El problema es ineficiencia que se ha juntado con corrupción. ¿Los partidos políticos que se preparan para las elecciones están comprendiendo estas evoluciones? ¿Tienen propuestas que hacer al país frente a ellas? No veo. No veo. Más aún, partidos implica filosofía, doctrina, principios. No hay, son dos clanes familiares, donde en muchos casos el portavoz juega un papel secundario, lo deciden el padre con el hijo o el padre con la hija. ¿Cuál es el rol de los...? No hay partidos. Tenemos que sincerar y vamos a llegar a una situación en la cual estemos esparcidos con 38, 40 candidatos
y no tengamos una propuesta seria, digamos, que pueda dar una buena alternativa para el país. No una alternativa de Alejandro los Necochea, economista, analista y profesor de Centro, de Escuela de Negocios de Estados Unidos, muchas gracias por su presencia.